El Congreso de la Mañana. Seguimos en el Congreso de la Mañana por Coco TV. Coco TV en toda la República Dominicana, en los diferentes sistemas de cables, canales digitales, en las aplicaciones a través del Fire Stick. Estamos ahí, búsquenos dentro de los canales dominicanos. Estamos ahí, Coco TV, y usted va a ver ese logo de un cocodrilo verde, no de la cara de Nelson Javier, pero sí un cocodrilo que está ahí en su aplicación. Míralo ahí, ese logo que está aquí arriba. Ahí, ese logo, usted lo busca en Fire Stick, en las aplicaciones. Yo espero que ese logo se vea en todas partes, ¿verdad? Se ve en YouTube también. Okay. Ese logo, entonces, usted lo busca en su aplicación, en Fire Stick, y ahí entonces está la programación completa de el canal del pueblo. Coco TV. No se ve. Bueno, pues si no, busque el logo y usted lo va a ver. Miren, hay unos temas, Daniela, que nosotros, inclusive la vez anterior que teníamos a nuestro colaborador, no invitado ya, a nuestro colaborador, hablamos al final. Hablamos al final de un poco de esto, y tenemos a Misael Hilario, psicoterapeuta, que vamos a hablar sobre el maltrato infantil, las opiniones, las consideraciones, y realmente hasta qué manera podría afectar tanto, porque hemos tenido varios casos. Licenciado, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Feliz de estar aquí otra vez. Bienvenido a este espacio. Hola, Daniela. Feliz de estar aquí, continuando porque la conversación. Ese tema lo tratamos un poco al final de la intervención pasada. Tuvimos un poco del tema sobre la forma de corregir a los niños, la manera, y que en los países latinoamericanos se utiliza mucho la pela, el golpe, pero hemos tenido ya entonces a un extremo personas que han maltratado realmente a los niños, y algunos casos que hemos tenido recientemente. ¿Cuál es su opinión en sentido general primero? Bueno, en sentido general, porque yo siento que no se habla de esto lo suficiente, y es que hay que tener una conversación más amplia sobre lo que es la disciplina en el hogar y el papel fundamental que tiene en el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Porque dentro de ese marco, entonces, hay un malestar que ya sería el maltrato, sea emocional, sea físico, o sea de cualquier otro tipo. Entonces, incluyo esto en la conversación porque es que siento que no se habla lo suficiente para la incidencia negativa que tiene, por ejemplo, la carencia a veces de disciplina, que ha ido, por lo menos por observación, en declive a nivel general, yo diría, no solo en República Dominicana, sino yo diría como en general. Entonces, como veo ese declive o ese malestar, hago este énfasis. Si bien es importante hacer eso, otros énfasis, que claro, el maltrato físico, el castigo, vamos a decir, injustificado, desproporcional, es un malestar y debe ser abordado también. Exacto, porque es doble. El tema es doble porque hay una línea estrecha. Pero vemos la falta de orientación en salud mental, porque la gran mayoría de estos casos tienen que ver mucho con la salud mental y la estabilidad de estas madres. En el caso de estos casos de niñas que hemos visto, por ejemplo, ahí vimos el caso de Génesis, donde ella supuestamente, digo supuestamente porque todavía eso no se ha aclarado, trae un trauma desde niña, y ahora viene a replicarse en su propia hija, y por eso ella toma la decisión que toma. Entonces, ella tiene ya un trauma emocional. Entonces, ¿dónde estaba la familia? Porque yo entiendo que la familia tiene mucho que ver. Si yo tengo unos problemas de depresión, si yo tengo problemas emocionales, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no hay una orientación también o unos programas del gobierno? Sí, porque son bastante costosas también las terapias. ¿Por qué no hay una orientación en base a salud mental? Tanto que no está afectando eso ahora. Bien, ciertamente es importante que existan atenciones para las personas que están en una situación dificultosa. A veces hay un elemento, y es, bueno, la presencia de la familia es sumamente importante, como bien has mencionado.
hay que ver cómo han sido esos vínculos familiares en la familia, por ejemplo, de origen de Génesis, en ese caso, si eran vínculos estrechos, si existía esa confianza, si estaban distanciados, porque a nivel cultural a veces también está este elemento cultural y a veces en la particularidad del caso, donde se distancian de las familias y hay quizás un incluso rechazo mutuo, dependiendo del caso, que no conozco la particularidad. Y si es así, la persona no suele buscar el apoyo en la familia, ni la familia lo suele percibir. Pero está mal, y no pretendo juzgar a nadie con esto, de ambas partes. Cuando ocurre eso, hay como una especie de distanciamiento, rechazo mutuo. Y entonces la familia tampoco lo puede ver tan fácilmente porque no puede ver nada de lo que está pasando con tanta claridad. Pero en ambos casos, tanto la familia debe buscar a la persona, ver cómo está, restaurar ese vínculo antes de que llegue cualquier situación. De ahí la importancia de mantener vínculos estrechos a nivel familiar. Quizás me voy a un extremo, a un futuro todavía quizás inalcanzable o a condiciones quizás inalcanzables. Pero ¿habría forma desde su punto de vista como psicoterapeuta de que en algún momento podamos determinar, saber a tiempo cuáles personas pudieran o estarían capaces de tener hijos? Quiero que me ayude a darle forma a esto. Lo que yo pienso es que debería haber una forma de gubernamental en los estados avanzados a través de los estudios que se vienen haciendo con los niños, con esa orientación y determinar, ok, esta persona por el momento no está capacitada para tener hijos porque sería un problema, sería una bomba de tiempo, o de qué manera pudiera hacerse, porque hay muchas personas que tienen hijos que no están capacitadas, que no deberían tener, y ahí vemos muestras, o por lo menos hasta que su salud mental sea cuidada, orientada, sanada, y bueno, después de ahí con un tratamiento seguir. Y no es juzgarlos, no es quitarle el derecho, es que va a ser una bomba de tiempo. Es como observarlo, es como una especie de veduría, vamos a decir. No hay un intento de juicio. No de juicio, sino de proteger entonces a una criatura que llegue. Y la propia capacidad de la persona, vamos a decir. Exacto. Entiendo, vamos a decir, a lo que va la pregunta. Porque algo hay que hacer en ese sentido, en algún momento tendríamos que hacer algo. El tema es que no sabemos, y a veces ni la persona sabe, quizás lo que más puede estar cerca de saber es su entorno, o sea, su familia y red de apoyo que sí tengan como ese acceso, pero ni la propia persona sabe ni muchas veces cuándo está preparado o no para tener, por ejemplo, un hijo o pasar a una siguiente etapa en su vida, no necesariamente, porque por ejemplo, hay casos en los que la persona obtiene la preparación en el momento o sobre la marcha. No, porque no me refiero a preparación, porque nadie, no me refiero a preparación. No, me refiero a nivel psicológico, no me refiero a preparación, a nivel psicológico, porque hay personas que han mostrado que no tienen esa capacidad, no en cuanto a los hechos, sino a nivel psicológico. Porque para criar un hijo, para tú criar, tú debes, o sea, tú estás trayendo un ser humano. Claro. Que va a ser un adulto. Es un acto de responsabilidad. Entonces, o puede ser un buen adulto, o puede ser un extremadamente mal adulto. Claro. Antes de seguir ahí, quiero agregar también, hay varios tipos de malestares, he mencionado. Uno de ellos es el exceso de control al momento de la crianza. Ok. Es decir, cosas que los padres pueden hacer que lastiman a sus hijos. El exceso de control es una de ellas. A mis ojos, pretender regular esta parte desde el Estado sería, desde el Estado para con las familias, un exceso de control. Sería un exceso de control. Y por lo tanto, aun si la intención fuese buena, crearía un malestar mayor. Porque habrían quizás, por ejemplo, casos que sí estarían preparados para obtener una familia o tener un hijo, pero el Estado se lo impidiera, sin intención,
sino Ujú, porque es algo difícil de discernir. Porque los ¿no? estudios Y de dicen que evaluar. no y ya, bueno. Exacto. Ok. Y por el contrario, entonces es una de estas cosas que sería un exceso de control Un de parte exceso. del Estado, Ujú. atinando a un punto que sí necesita ser observado, pero que quizás buscamos la forma Ajá, adecuada ajá. de observarlo y de canalizarlo. Formas quizás como la educación a nivel Sí, social, a sería nivel sería lo cultural, correcto, lo lógico. los valores, principios, el fortalecimiento de las instituciones familiares, porque lo que sí decía es que la familia sí puede ver y los vínculos Ok. cercanos, Ujú. cosas en la persona que la propia persona no puede ver. Claro, El claro, Estado no claro. tanto, pero la familia sí. La familia, y el los entorno. vínculos. Entonces eso para mí sería más fortalecer esas dos áreas, el área familiar y el área de los vínculos. Y a nivel quizás estatal o a nivel más comunitario, Dar la las parte herramientas. educativa y de herramientas. Bien. Y ahí creo que sí podemos abordar esa parte. Exacto, yo pienso que deben existir, obviamente, con sus límites, porque yo siempre he dicho que la educación sexual recae en los padres. Yo pienso que debe recaer en los padres, Pienso pero lo mismo. obviamente debe haber un refuerzo ya en la adolescencia, porque a mí no me habla de hablar de educación sexual a un niño No, menor es de 10 incorrecto. años, menor de 12 años en las escuelas. Yo no estoy de acuerdo No, con eso. espérate. Ahora, Para ayudarte ahí, en la adolescencia sí. pero para ayudarte ahí, la educación sexual no es hablar de sexo. La No, educación pero sexual es en torno a todos el ámbito de orientación, de órganos y todo eso. Entonces, claro, lo que a ti no te interesa, lo que tú dices es de hablar sobre sexo antes de los 10 años. Exacto, Pero la educación sexual sí. Lo que significa y las consecuencias y causas que trae un acto sexual. Exacto. A eso es que yo me estoy Exacto, refiriendo. exacto. Y por ejemplo, aquí tenemos muchas familias disfuncionales que quizá no tienen la responsabilidad. Sí. Exactamente, no tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos. Y por eso hemos visto un gran crecimiento, que siempre lo menciono cada vez que hablamos de este tipo de temas, de madres solteras. Y por ejemplo, en uno de los 3 casos que estamos tratando en el día de hoy, vemos el caso de la madre que peinando a su niña le lleva parte del cuero cabelludo. Sí, ese es Pero otro cuando de los tú casos. miras a esa madre, estamos viendo a otra niña. Estamos viendo una adolescente que ha tenido una mala vida y Que está embarazada. y que está embarazada, pero su fachada te da inicio de que no ha tenido una buena niñez. Claro. Entonces, eso conlleva mucho a lo que son estos abusos. Quizás ahí Porque no ha habido tampoco una madurez y un no desarrollo la hay, integral ni a una nivel orientación. emocional. Cuando viene a ver, ella Entonces- fue violada. Cuando viene a ver, no en este caso, pero hay muchos casos de agresiones o de descuido que son adolescentes que fueron violadas. Es decir, violada me refiero a que un adulto la haya embarazado. No importa que haya sido de manera ya Consentida. consentida, porque eso es Siendo violación. una menor de edad. Sí, por eso. Entonces hay muchas madres hoy que ese maltrato y ese descuido es el reflejo de que fueron violadas, porque un adulto de más de 5 años las embarazó y para colmo las dejó y después dice que ella es mala porque ella después se dislocó, pero obviamente no tú te la tiene- llevaste a no los 15 tiene años, la la preñaste a orientación. los 15 años, a los 14 años, entonces tú lo que estás quitándole la vida a una adolescente y después la familia del padre, la familia de ese que la violó, dice que la muchacha es mala, pero que era una, y ahí está la imagen, como tú Sí, decías, mira, Daniela. es una niña. Entonces ella se refiere a que ella cometió ese acto, obviamente enojada, porque la niña vive con la abuela. Y a la niña vivir con la abuela parece que no tiene el control sobre la Imagínate. niña. Y la abuela llama a la madre y le dice, ven, que esta niña lo que quiera está en la calle, que esta niña no se está portando bien. Y ella la agarra, empieza a peinarla y peinándola, entonces Sí, le no. lleva parte del... No. Es Ella decir, dice que fue así, pero fue con un Ella, cuchillo. Fue con un cuchillo. O sea, no, exactamente, definitivamente ella fue una dice. agresión. O sea, la madre estaba enojada con la niña. Sí, Con la fue niña un por el acto de agresión. comportamiento, Fue un acto de exacto. agresión, por eso ella está Pero eso presa. no justifica. Y por eso su medida de coerción son 3 meses de prisión preventiva. Y como tú dices, hay que ver todo el trasfondo, pero en realidad, obviamente no tiene ningún derecho de hacer esto. Pero ¿a qué lleva muchas veces? ¿O cómo podríamos analizar esa agresión de un padre a un hijo? Porque se supone, y en estos días hablábamos en otro espacio, el niño, el hijo, la hija, la persona en la que más confía es en su madre y en su padre. Sobre todo en su madre. Claro. Más aún en su madre por todo lo biológico y todo. Entonces, Viene siendo el refugio.
Sí, Así totalmente, desde el nacimiento. Entonces, ¿qué comúnmente puede llevar en general una agresión? Una agresión notable, una agresión a veces hasta que tú sabes que va a haber una herida, una lesión de un padre Ok. o una madre a un hijo. Ok. Falta de herramientas a nivel emocional, heridas emocionales no trabajadas. Bien, como dice Daniela. Sí, sí, precisamente. Este, pérdida del control de los impulsos. Muchas veces son personas que no tienen la madurez emocional, cognitiva para regularse y pierden la paciencia muchas veces Sí. más fácil que los mismos hijos. Este, falta de, vamos a decir, un norte de una capacidad de autorregularse en los propios padres y también una falta de calidez o de nutrir el vínculo desde la parte afectiva. Afectiva. O sea, si yo te dedico tiempo como hijo, si yo me siento contigo, es más difícil que yo recurra a una agresión en el momento de que haya que, Claro. que corregir o educar, porque ya tengo ese vínculo Tiene y el puedo vínculo. simplemente ejercerlo de una forma más llevadera, diáfana, más exacto. diáfana, más armónica. Entonces, ¿qué hacer? Muchos padres o muchas personas justifican la agresión con los hijos porque es que ese muchacho no es fácil, porque es que esa niña se me ha salido de control porque se está juntando con qué sé yo cuánto. Se desesperan. Muchos justifican porque se desesperan. Y aunque yo no estoy de acuerdo, porque si te desesperaste es porque tú no tienes control desde hace mucho, o tus actuaciones están dándole un mal ejemplo, o muchas otras cosas. Hay que salir bien bueno también. Bueno, pero yo digo, si se está criando contigo, es que está viendo un reflejo en ti. Esa agresividad y esa manera de salirse de control es tu responsabilidad de ese niño. Entonces, se está saliendo de control el niño o la niña. Luego vamos a hablar de este caso que tenemos ahí en pantalla, pero en un momentito. Entonces, se está saliendo de control la niña o el niño. ¿Cómo yo no me salgo de control y no agredo al niño? No, para controlarlo tengo que darle una pela. ¿Cómo yo puedo evitar llegar a la agresión física y controlar al niño que se está saliendo de control? Ok. Ahí entramos un poco en el tema de regular el enojo, porque ya si yo como adulto me estoy saliendo de control, me estoy enojando en un sentido de desborde a nivel emocional. Entonces ahí serían algunas de las herramientas que mencionaba en el tema de manejo de la ira, Okay. que es el uso de la respiración profunda. Es también tomarte un momento antes de responder, Okay. antes de ejercer la corrección. Observa, tómalo Okay. con calma, porque la calma favorece las decisiones sanas y congruentes. Ok, atención por favor a lo que dice el psicoterapeuta, que es muy importante. Sí. Además, llamar la atención antes de ejercer cualquier tipo de corrección De más, corrección más física. fuerte, o fuerte en cualquier En sentido, cualquier porque sentido, las palabras sí, también. Sí, sí. Entonces, usar las palabras, usar un tono de voz incluso calmado, un tono de voz regulado, hablar desde, no, vamos a decir, no darle cumplidos, pero tratar de usar lo que mencionaba antes, usar el vínculo. El vínculo. ¿Qué Tú te usas- pasa? ¿Qué Tú usas pasó? un tono de voz calmado, Ok. preguntas de este tipo, ¿qué te pasa? ¿Estás ¿Por qué bien? hiciste eso? ¿Crees que eso Para está que bien un lo que estás Padre haciendo? llegue a agotar todos esos pasos, tiene que tener una madurez. Es que Sí, se supone que es el padre. Pero esos son los pasos de Esos forma son. invariable. Exacto. Aunque te sientas bien o te sientas mal, esos son los pasos. Esos son. Y eso es lo que mencionaba O sea, Javier. tú no puedes actuar. Realísticamente, de manera realista, no siempre lo vamos a siempre, lograr. es No. cierto. No siempre lo vamos a lograr, pero no hace que esté correcto. Ujú. Pero En otras por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Y luego, perdón Javier, y luego pues si nada de esto funciona, pues escalar un poco la forma de Dale un atención. correazo para que Es entienda. decir, mira Jaimito, ya basta, Ya. ya es suficiente, por ejemplo. Y entonces ya él lo va a sentir Sí, y sí. realmente va a Pero- responder. Pero a veces pasa que el niño se cae. Y ahí de una vez voy a darle Exacto. un golpe porque se cayó y yo te dije que no. Exacto. Y Pero ese- se quería cayó. caerse, ese- no quería caerse. No, se supone Ese, que no. ese tema, entonces ahí entra la impulsividad y la falta Sí, de sí, regulación sí, en sí. el propio padre o en la propia madre. Eso está muy bien observado. Claro. Entonces, pero ahí
aparte de en el momento ejercer esa calma, ese afecto incluso, es lo adecuado. También, no relacionado quizás a la misma conducta, Ajá. sino como de manera general, eso indica que puede haber un problema, tanto en el niño como en los padres, en el establecer reglas, establecer orden. Ok. Entonces, en un caso así, yo te diría, usa un tono de voz regulado, habla desde la calma, pregunta por qué pasa, estás bien. Y más adelante refuerza cómo debe ser el comportamiento en esa familia de forma global, incluyéndote hasta a ti mismo, para que el niño vaya regulando más ese comportamiento. ¿Entiendes? O sea, es Sí. una parte en el momento y otra parte más a largo plazo. Fortalecer los valores, fortalecer las reglas, Ok. desde la afectividad y desde el mutuo respeto. Sí, porque se supone que no se está criando a un esclavo como se pensaba hace No se está 300 creando. años. Así es. Exacto. Pero tampoco queremos criar como Ah, creo no, que no, cría a un a veces recién- un narcisista. No, O claro, una persona claro. egoísta, un niño claro. egoísta, una niña egoísta. Lo que quiero decir es que no puede ser que si se cometió un error o se está actuando mal, no puede ser que inmediatamente vayamos con el látigo No. como el esclavo en tiempos antiguos, que inmediatamente y no hizo la tarea, ¡pum! Un Claro. garrote, un látigo hacia el esclavo adulto que sabe lo que tiene que hacer. Sino que es un niño. Toman la rama de uno de los Sí, árboles, le quitan sí, las sí, hojas. A mí me daban pela con esa. La que dicen en los vientos, que tú le quitas todas las hojitas y quedan como los palitos. Ah, sí, de Me rompeviento, daba- la de la rompeviento. Ay, mi abuela me Que daba. esa, no se, esa mata no se rompe, por eso mismo rompe me viento. daba mi abuela con esa varita. Sí, sí. Porque yo era media caprichosa. Era muy común el maltrato antes que se No maltrato, porque obviamente es quizá una pelita. Porque, sí, por ejemplo, hubo, el que ella hubo me mucho diera- maltrato vestido de pela. Había mucho El que ella me exceso diera- de la el- pa- Exacto. del el que del ella me diera castigo con esa físico. varita por los pies es una forma de corregirme. Sí. Yo entiendo que no era un Yo maltrato. y yo entiendo lo agradezco. mismo. Ah, que es ahí- una Yo lo corrección. agradezco. Ahora bien, es como Hay dice- algunos que no daban con la es varita como por los dice, pies, el en la doctor. espalda. Era Pero que conectando por donde íbamos, no debe ser tu primer reflejo. Exactamente. Este es el punto, no debe ser Exacto. tu primera herramienta. Y si lo haces así, si hablas desde el afecto, pero manteniendo bien la observación de cuando tu hijo va por donde no es, el grado y el porcentaje en que se ejerzan las medidas físicas va a disminuir altamente. Va a disminuir altamente, de forma natural. No porque obliguemos a los padres a actuar desde el amor. A nadie se obliga a actuar desde el amor. Y ahí No, es que no se puede obligar. quiero tocar el punto del tema de las leyes y la regulación y hasta Sí. dónde debe ir el Estado. Ok. Porque vamos a ejercer un exceso de control y de fuerza. Ok. Hablando de que no se debe ejercer control y fuerza, entonces el Exacto, Estado va a entonces ejercer control y está fuerza en ejerciendo. contra de la familia. Y eso es Ok. lo que debemos salvaguardar. Y le llamo siempre como la atención a los colegas psicólogos de que debemos estar con la visión bien atenta a eso y hablar de lo que verdaderamente estamos viendo en la sociedad, no de lo que es políticamente conveniente ni socialmente conveniente, porque francamente eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces debemos ver lo que realmente necesitan los niños, niñas y adolescentes, y el malestar de la permisividad está ahí en uno de los topes, por así decirlo. Sí, porque Como se está también lo haciendo están muy otros permisivo, malestares. Se está haciendo muy permisivo, pero en el ámbito de cuando se agrede a un niño y del comportamiento de un niño o niña, por ejemplo, hay casos a veces que los niños o las niñas tienen un comportamiento y son medio reverdes y tú le hablas y ellos no entienden, pero hay que ver por qué. Pero cuando viene a ver, quizá ellos están siendo víctima de alguna Sí, situación claro, sí. y quizá lo están expresando con ese comportamiento. Entonces, si tú como madre o padre, en vez de tú sentarte a ver qué le está pasando a ese niño con esa o a esa niña con ese comportamiento, tú lo que agarras y le das una pela o lo pones de castigo o lo maltrata, entonces puedes complicar porque él está siendo víctima o ella está siendo Así víctima es. de alguna ¿Qué situación. es lo que dice Misael? Que debe preguntarse primero. Sí, debe sí, hablarse, así es. conversar. Y de hecho, Daniela, esto es una de las señales a veces de que existe un maltrato o una situación en los niños cuando hay cambios repentinos en su forma de comportarse. Ok. Así que debe ser ante todo una señal de ¿Cuáles alerta. pueden ser esas señales entonces? Aparte de ese cambio repentino, ¿cuáles otras más? Señales Pues- de que hay que tener alerta y hay algo que verificar y que preguntar.
Cambios en el comportamiento, también otras señales son la evitación del contacto visual, cuando el niño evita el contacto visual, así como la presencia de lesiones físicas sin ninguna explicación. Entonces, ahí entra la parte del vínculo. O sea, para aclarar eso, o sea, la presencia de lesiones físicas en el niño llega con con una cortada, llega con un moratón, ya hay algo. Exacto. Entonces, eso hay que prestarle atención. Así ¿Qué es. es lo que está Hay sucediendo? que prestar atención, hay que tener una conversación con el niño, qué es lo que está pasando. ¿Todo bien en la escuela? ¿Cómo pasó esto? Y ahí entonces ya estamos viendo cuál es la situación y qué le está pasando a ese niño. Y entonces la parte de los cambios conductuales entra ahí. Si tenemos un hijo que está mostrando comportamiento agresivo repentinamente, entonces eso debe ser ante todo como una señal de alerta para fortalecer ese acercamiento y entonces verificar la situación desde el afecto. Pero ahí hay un elemento indirectamente disciplinario, porque el niño está dándose cuenta de que su comportamiento no está correcto. Okay. Pero tiene prioridad lo que es la parte afectiva o del vínculo. Ok. ¿Por qué Han de ir de la mano, la parte de la autoridad y la parte afectiva, la parte disciplinaria y afectiva. ¿Por qué se hace tan difícil para el adulto, que se supone que tiene experiencia y conocimiento, conversar con sus hijos? O sea, sabiendo que hay un gran número de personas, de adultos, que conversan con sus hijos, pero hay un gran número que no tienen una conversación, no prefieren preguntar. ¿Por qué se hace tan difícil? En parte, la rutina. Muchas veces muchos adultos están perdidos en la rutina, han entendido que cosas como el empleo, cosas como las situaciones económicas, le ejercen una presión, pues entonces dedican su atención a esta área en un exceso y descuidan las cosas realmente importantes, como quizás es el tener conversaciones con sus hijos, el verificar cómo se encuentran emocionalmente, el acompañarles en sus propios desafíos a nivel académico, a nivel social. Es decir, el tener conversaciones con los hijos debe ser pan de cada día y crear esos momentos. Otra recomendación es crear momentos de encuentro con los hijos. Por ejemplo, está muy bien la costumbre de desayunar, almorzar y cenar juntos como familia. Eso es algo muy importante. Es un poco difícil la rutina laboral. Pero algo hay que hacer. Pero quizás Lo es. Aunque no sea esa misma. La cena o el desayuno. Pero exacto, a medida de la posibilidad entonces. Y tener conciencia de que eso es una necesidad del niño. Que no se esté logrando cumplir a cabalidad es otra cosa. Y son realidades y pues está bien. Pero tener en cuenta que sigue siendo una necesidad del niño. Pero lo primero que usted dijo que dentro de lo que afecta es esa rutina. Sí. Esa rutina que es una realidad, pero entonces nos está llevando a un descontrol. Y no es que la juventud está descontrolada, no es que los niños están descontrolados, porque los niños son peores que antes, que los niños de antes eran muy respetuosos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos? Claro. Exacto. Entonces, el pluriempleo es un desafío ahí, también que ambos padres suelen estar trabajando. Pero es cuestión de adaptarse y, por ejemplo, el uso de la tecnología ahí también juega un papel positivo, porque aunque yo esté en el trabajo, puedo sacar momentos para comunicarme con el hijo y crear esos encuentros. Claro. En esa parte. Hay una conversación que yo tuve con algunas amigas y algunos amigos que fue un poquito medio controversial, porque ellos expresaban, y mira que yo en parte estoy de acuerdo, a pesar de que soy una mujer empoderada, una mujer que me gusta depender de mí misma, no me gusta depender quizá de un marido o de la pareja. Y ellos decían y expresaban que después de que la mujer se empoderó, después de que la mujer tomó la decisión de salir a la calle a trabajar, vino esa degeneración en la crianza de los niños y como he visto esta generación de adolescentes que está totalmente un poco perdida. El no tener esa presencia maternal en la casa ha desorientado bastante a lo que son los niños, la crianza de los niños. El no tener esa presencia maternal por el tema del empleo, ¿verdad? Que ahora mayormente no se asume tanto el rol de ama de casa, sino más el rol de empleo. Y la carencia también de la presencia paterna. Ambas presencias han bajado.
Sí, Una porque ya no hay ambas, tantas familias unidas, francamente. Ujú. Sí, 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 sí. Y otra por el tema de que hay más mujeres en cuanto a empleo en un rol laboral. Yo no diría empoderadas porque No, no, no. aquellas que en el pasado han escogido un rol, han escogido, que claro, no sean quizás el 100%, pero han escogido el rol familiar y el rol de ama de casa, eso es un gran poder y un gran rol el cual asumir. Entonces, yo siempre quiero tener mucho cuidado con el uso de ciertos términos, que por más que se propaguen, no significa que estén correctos. Que estén... Porque también hay un punto. Si tú, como padre, abandonaste a tu familia y estás, bueno, cada 15 días tú buscas a los hijos o a los niños, esa mujer que tiene que hacer, tiene que empoderarse. Esa mujer tiene que salir adelante. Y le echamos la culpa. No, porque las mujeres hoy en día lo que quieren es esto. Ellas también se cansan. Entonces tú la dejas sola. Cría a los muchachos. No, porque la niña hizo eso, pero ella no vive conmigo. Pero ¿qué estabas haciendo tú como hombre? ¿Qué estabas haciendo tú como padre? Sí. ¿Dónde estabas tú? No, porque ella no vive conmigo, pero también es tu responsabilidad. O sea, no vive contigo. ¿Por qué no vive contigo? Primero, ok, no vive contigo, pero entonces busca la manera de estar más presente y de que esa niña también o ese niño también Si no vive te vea a contigo, ti. búscala Sí. todos los días para comer. Búscala, Porque claro. Ese hijo sigue siendo Sí. tu responsabilidad. No, porque eso es una excusa muy frecuente. No, es que la responsabilidad de la madre, porque ella no vive conmigo. Pero tú, como tú dices, búscala diario para comer, para cenar, búscala tú al colegio. No, no, porque la guagua lo busca, no, porque yo no tengo tiempo. Entonces, al final, cuando sucede algo, tú quieres echarle la culpa a la madre porque el niño o la niña vive con ella. Antes de irnos brevemente, ¿qué entiende usted como psicoterapeuta que pasó o que podría haber pasado en general en el caso de Ana Josefa García, que está acusada de haber decapitado y aparentemente todas las pruebas indican que fue ella y de que hay un No, ella problema, ya lo dijo. hay un problema, bueno, sí, ella Ella lo se admitió, declaró, pero ella lo todavía admitió. estamos esperando ya todo para definir esto. ¿Qué habría pasado con este caso tan tenebroso? Ujú. Dicen diabólico, porque incluso los anillos matrimoniales se encontraron debajo del cuerpo de Sí, la pero eso fue que niña. se salieron por la... Uno por la en una pierna izquierda y uno bajo su pecho. Bueno, no conozco el caso a profundidad, Ok. pero para que una persona llegue a este punto de maltratar y de asesinar a su propia criatura, a su propio hijo, pues probablemente, esas son injerencias, pero probablemente la persona, primero cuando hay un malestar psicológico significativo, mayormente hay depresión y mayormente hay altos niveles de ansiedad, Ok. a menos que la persona sea psicópata, en el cuyo caso la ansiedad no está presente, pero sí usualmente la depresión. Y esto en un psicópata la ansiedad no está presente. no de la misma Sí, la forma depresión. que el resto Ok. de las personas, porque son personas No, sin porque temor, el etcétera. psicópata inclusive, ¿verdad? A veces está totalmente Muy tranquilo, ecuánime. muy ecuánime. Sí, es muy en cierto. control. O sea que posiblemente obviamente, Pero supuestamente, habría una psicopatía en ella, esta. ella estaba muy Es- en control. Incluso en su Por eso, área o sea, laboral, ella estaba ejerciendo como profesional normal, no dio nunca un inicio de que tenía algún problema. Ajá. Y incluso la misma familia decía y los vecinos decían, Sí. Ok. dicen que ella siempre fue muy respetuosa y todo. Sí, pues ahí, dependiendo de esas observaciones y de cómo las cosas que pudo observar su entorno, pues uno podría hablar de indicios de trastorno antisocial de la personalidad, Ella que es lo que dijo- se llama Ella dijo psicopatía. que Dios la mandó a hacer eso. Sí, ahí Podríamos definitivamente- hablar de ciertos delirios, Sí, sí. delirio del tipo a veces mesiánico, donde la persona se siente una gran importancia y siente que fue enviado para una misión de algún tipo, Sí. y entonces esto según ellos, le lleva a... Pero Pero es siempre hay un definitivamente un control, delirio. siempre hay un control que la persona puede ejercer. Podemos hablar de un alto, de una inexistencia prácticamente, un nivel muy bajo de empatía. Eso está usualmente en el trastorno antisocial que mencionaba, antes llamado psicopatía, Ajá. así como en el trastorno de personalidad narcisista, que son personas que no tienen reparos en lastimar al otro o en utilizarlo para su propio beneficio. Y hablaríamos de una persona a nivel de su psiquis profunda, que probablemente tenga un alto desprecio por la humanidad e incluso por sí mismo o por sí misma, porque las personas de forma natural se ven reflejados
en sus propios hijos. Y cuando hay un maltrato de cualquier tipo, tiene mucho que ver con esa relación interna de lo que llamamos en psicología su niño interno. Okay. Así que hay una relación muy trastornada a nivel del sí mismo en Ok, esa persona. ya hablando en general, obviamente, porque respetamos mucho que usted no es quien está estudiando ese caso, no está, entonces, pero en general sí, para llegar a una reflexión por lo menos lo más amplia posible, porque este tipo de casos se pueden repetir y han pasado, lo que pasa es que este llegó a un punto extremo por la manera como pasó, pero al final muchos le han quitado la vida. Como sea, ya sea porque fue sin querer, después de muchos golpes, o fue que lo que sea, pero al final le han quitado la vida a sus hijos. Entonces, es macabro por lo que vemos, pero hay otros que no han sido tan macabros, pero al final tienen el mismo final desgraciado, un final tan desagradable como la muerte por parte de su padre o su madre de un hijo o una hija. Entonces, a veces vemos acciones, notamos un poquito de algo como familiares, como vecinos, como cercanos, pero dejamos pasar. ¿Qué debemos hacer nosotros al ver entonces algunas acciones y decimos, ahí hay algo raro, pero después en general todo va pasando bien? Una persona que cumple con sus deberes laborales, pero notamos, percibimos, en este caso específicamente en cuanto al maltrato a los niños, niñas y adolescentes, ¿qué nosotros debemos hacer de manera externa? Sí, en ese caso yo diría, me extraña mucho esto de que su entorno no reconociera ciertas cosas. Algo veían, pero quizás en general ella actuaba bien. Sí, pero siempre hay que dudar un poco de esto, porque muchas personas pueden tener un desenvolvimiento aparentemente normal en su vida laboral. El psicópata lo tiene, normal. Y tener un gran malestar psicológico, tanto a nivel de malestar interno como malestar de herir a los demás. Una persona así es ciertamente una persona muy peligrosa y que puede hacer daño a cualquier persona. O sea, se lo hizo a su hijo, no tendría ningún reparo en hacerle daño a muchas otras para personas. la sociedad, pues sí mató a su propia hija. Por supuesto. Pero debemos estar alerta y tener algún tipo de alerta. Debemos estar alerta y ver lo que es la parte afectiva. Si esa persona realmente, por ejemplo, mostraba afecto, si se permitía recibir afecto, porque esos serían como indicadores del nivel de frialdad y carencia de empatía característicos de una persona psicopática o narcisista. No reciben bien el afecto, a veces hasta lo rechazan, o reciben elogios, pero no tanto afecto. No es lo mismo. Entonces quizá esa persona recibía elogio, la persona entendía, se relaciona normalmente. Sí. Eso no es relacionarse normalmente, sino te permites también recibir afecto. Entonces yo enfatizaría la parte afectiva, porque probablemente, y esto es inferencia, ahí es donde quizás radicaba la observación que pudo haberse tenido. Tener siempre vínculos estrechos. Una persona sana debe tener por lo menos 2 o 3 personas que sean de confianza. No importa ya cuántas más tenga más allá de eso, pero es esencial que tenga 2 o 3 en quien pueda depositar sus malestares, sus dudas e incertidumbres. Y claro, buscar ayuda psicológica. Aunque puedas desenvolverte en algunas cosas, no significa que estés bien, que tengas una relación sana contigo mismo. Observar eso en ti mismo y en las personas a tu alrededor. Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos contactarle? Me pueden encontrar en UPSE, la unidad de psicología especializada, en la calle Independencia, número 65. Ahí brindo servicios de terapia psicológica para adolescentes y para adultos. Y en mis redes sociales de Instagram, en licenciado Misael Hilario, LIC Misael Hilario. Estamos a la orden y gracias de nuevo por recibirme. Ustedes nosotros. Claro, claro. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos aquí con muchísimas informaciones. El Congreso de la Mañana.